Bueno, el día de hoy vamos a tener una introducción a las tablas dinámicas. Vamos a ver cómo se crean, con las características que las constituyen y lo que podemos lograr con un ejemplo sencillo acerca de las tablas dinámicas. El objetivo, pues vamos a entender la creación de una tabla dinámica y explotar las opciones de resumen que permitan el análisis de datos y la explotación de los mismos. ¿Qué es una tabla dinámica? Es una herramienta que nos permite calcular, resumir y analizar datos con el fin de realizar comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Estas comparaciones pueden hacerse de forma personalizada, ya que estas tablas permiten armar desde cero los informes. Para crear una tabla dinámica es necesario contar con un origen de datos. Comúnmente se usa un rango o tabla que contenga los datos a resumir. Vamos a ver. Pues un ejemplo, este no es el que vamos a utilizar aún, es la estructura de origen de datos. Aquí tenemos pues una estructura tabular, que es donde nosotros podemos empezar a trabajar, o si quisiéramos sustraer algunos rangos de esta estructura, pues también es válido. Buenas tardes, adelante. Cada columna del origen de datos ahora lo vamos a conocer como campo. Por lo tanto, por ejemplo, si utilizáramos este ejemplo, los campos serían fecha, producto, precio venta, comisión, total y vendedor. La lógica que tienen las tablas dinámicas es que solo son agrupadoras de datos que toman como base una tabla general para crear otra más acotada, cuya estructura son tres elementos principales. Los elementos son filas, columnas y valores. En la posición de las columnas, pues aquí como la hoja de cálculo, vamos a tener de forma horizontal las columnas, y ya en la cuestión de las filas, vamos a tener en forma vertical, y luego ya se va a contener los valores con lo que vamos a trabajar. Para crear la tabla dinámica, es recomendable, más no obligatorio, convertir la estructura tabular que contiene los datos a una tabla de Excel. Asignarle un nombre a dicha tabla para identificarla dentro del libro de trabajo. Hemos estado haciendo en las últimas sesiones este tipo de ejercicios. Para crear la tabla dinámica vamos a realizar lo siguiente. Vamos a seleccionar una celda dentro del rango de datos o tabla a convertir en tabla dinámica, o bien vamos a seleccionar todos los datos que nos servirán como origen de datos. Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer una tabla muy sencilla. Y lo vamos a hacer juntos. Es una nueva hoja en su libro que tienen ya. Vamos a crear primero que nada una fecha de venta, un producto, una cantidad vendida y una región de venta. Voy a meterle un zoom. Aquí nada más vamos a poner 5 valores para no demorarnos en teclear. Podemos poner la fecha del día de hoy y luego hacer una serie de relleno. Una serie de relleno hasta el 22, por ejemplo. Y luego el producto, nada más vamos a identificar diciendo que el producto A, el producto B, el producto A, un producto C y un producto B.
Luego la cantidad vendida, pues igual, vamos a poner unos números sencillos. En la región de la venta, vamos a seleccionar los puntos cardinales. Vamos a decir que es norte, sur, este, oeste, salud y norte. Entonces, este va a ser nuestro pequeño origen de datos. Como les comentaba, se recomienda hacerle una estructura tabular. Más no es obligatorio. En este caso vamos a hacerlo. Entonces, pues como comentábamos, seleccionamos todo nuestro rango. Control T. Como en todos los ejercicios anteriores, nuestras tablas tienen encabezados. Dejamos este apartado seleccionado y le damos a aceptar. Y aquí se nos convierte en una estructura tabular, en una tabla de datos. Vamos a proceder a darle un nombre. Nombre sencillo. Pueden poner tabla guión bajo ventas, porque a lo mejor ya tienen una tabla con nombre ventas. Algo descriptivo. Ya cuando acabemos de teclear, pues damos clic en Enter. Y ahora, ya para empezar a insertar nuestra tabla, nos tenemos que dirigir al menú Insertar. Y luego buscamos hace muy... Ok. Por ejemplo, vamos a insertar en el apartado de tablas. Y luego vamos a darle en tabla dinámica. Y aquí pues ya tenemos nosotros seleccionado lo que es nuestra tabla. Vamos a explorar las opciones. Aquí Excel nos está abriendo un cuadro de diálogo de configuración para crear esta tabla dinámica que contiene las opciones siguientes. Aquí podemos seleccionar una tabla si es que no la tuviéramos seleccionada ya. Marcando esta opción podrás seleccionar la tabla o rango de celdas referente a tu lista de campos. Luego también tenemos las opciones por defecto. Esta opción contiene el rango de celdas que corresponde a los datos seleccionados en el paso 1 o bien el nombre de la tabla. Si queremos modificar por alguna razón, pues con este botón, que es casi como el de las fórmulas o el de los gráficos. Nos pregunta igual dónde deseamos colocar la tabla de datos. Para este ejemplo vamos a realizarlo en una nueva hoja de cálculo. Para marcar esta opción para insertar la tabla dinámica en esta nueva hoja de cálculo dentro del libro de Excel. También podríamos, si ustedes quisieran, en la hoja de cálculo existente, sin ningún problema, marca esta opción si deseas que la tabla dinámica se inserte dentro de la hoja de cálculo actual. Es necesario seleccionar la celda de origen donde será insertada la tabla. Y luego también tenemos,
si tuviéramos más tablas, elegiríamos esta opción de elija si quiere analizar varias tablas. Al marcar esta casilla, se combinarán los datos junto con otros. Buenas tardes. Junto con otros para poder analizar varias tablas. Es recomendable seleccionar esta opción en caso de requerir trabajar con más de un origen de datos relacionados. Entonces, por lo pronto vamos a dejar esto con nuestra tabla seleccionada, en nueva hoja de cálculo, y vamos a proceder a dar clic en aceptar. Bueno, ya cuando le demos clic en aceptar, como podemos visualizar acá en esta parte inferior, pues ya se nos hace una hoja alterna a la que tenemos aquí en nuestro rango de datos. Y acá está la nueva hoja insertada. De defecto solamente nos aparece como tipo plantilla para empezar a generar un informe de lo que hablábamos. Vamos a elegir los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Acá al lado derecho tenemos los campos. Un poquito la resolución está apachurrando mucho. Y no me permitía ver esto. Bueno, aquí en nuestros campos de la tabla, ustedes pueden visualizar que son los mismos campos de nuestro origen. Buenas tardes. Cuando la tabla dinámica es creada y seleccionada, en la cinta de opciones se muestra una nueva sección llamada herramientas de tabla dinámica, misma que contiene las pestañas de analizar y diseño. Por ejemplo, aquí está analizar tabla dinámica. Aquí en este apartado podemos darle nosotros el nombre. Si quieren ustedes ya dejarlo default, lo ponen tabla dinámica regiones, tabla dinámica nada más, como ustedes quieran. Es un nombre que tiene que ser único. Ya que su libro pues tiene varias hojas, entonces ya tiene varios objetos creados. Entonces, por ejemplo, dejamos así en tabla dinámica. Igual que una tabla de datos, nomás procedemos a dar enter para que se guarde el cambio. Ahora, para manipular la lista de campos, tenemos que tener esto en cuenta, de que la manipulación de la lista de campos es la base principal de las tablas dinámicas, porque nos permite crear la estructura para la nueva tabla resumida y mostrar informes tan simples o complejos como se requieran. Haciendo uso del panel campos de tablas dinámicas, que aquí es el que nos sale a la derecha. Este panel aparecerá en el lado derecho de la ventana, donde podemos configurar las estructura de la tabla dinámica y los valores en ella. Consta de varias secciones este apartado de campos de tabla. Aquí tenemos lo que son la lista de campos, que nos va a mostrar la lista de campos correspondientes a la tabla origen de datos. Estos campos podrás activarlos o arrastrarlos a las 4 áreas disponibles en la parte inferior de este panel. Aquí están las áreas. Las áreas de la tabla dinámica
Cada una de las áreas ejerce una función específica dentro de la estructura de la tabla. Tenemos lo que son los filtros, que arrastrar el campo que usarás para filtrar la información. Todos los filtros agregados a esta área se colocan en la esquina superior izquierda de nuestra tabla dinámica. Tenemos lo que son las columnas, que arrastrar el campo que desees esta área para que los datos de la tabla se coloquen en un plano horizontal, como veníamos en la imagen de la lógica. Para este ejemplo, vamos a ir arrastrando aquí lo que es producto. Filas. Al arrastrar el campo que desees esta área para que los datos de tu tabla se coloquen en un plano vertical. Para este primer ejemplo, vamos a arrastrar en filas la región de la venta. Clic sostenido. Tenemos las filas. Luego los valores. Aquí vamos a arrastrar a esta área el campo que contenga los valores que se desean calcular. Dicho cálculo lo vamos a realizar usando una función que podremos modificar más adelante. Para el ejemplo, vamos a agregar nada más la de cantidad vendida. Y aquí vemos, y cuando ustedes arrastraron, que ya se empieza a formar este tipo de estructura. Donde tenemos como en columnas nuestros productos A, B, C. Las filas vienen siendo las regiones. Y luego aquí vienen la cantidad de vendidas por cada producto en su diferente región. Ya estamos todos hasta aquí. Vamos a devolver un poquito a nuestra hoja anterior. Esta va a ser nuestro origen de datos. Y ahí vamos a crear nuestra... O sea, siempre hacemos amistados en lo que es aquí hacen nuestra Eso que, mucho de lo que estamos en la Biblia, no me lo sé, porque por ejemplo, uso lo de las tablas para, como dice Luis, como hago muchas presentaciones, para que se vean chidas las palabras que crecen. Y es particular. Es que, o sea, hay que en la oficina para ir a, pues si tú le agregas aquí más fácil, ya está tabla de otras, los cuatro, y no necesitas volver a hacer la sala. Y cuando le agarro que, sí, sí. Pero es lo que hacemos, yo tengo. Bueno, a ver, O sea, que no. sí. Sí. Pero para que yo tenga la pregunta. Porque yo no los agarro un rango para que no me Ah, no, yo agarro todo. Pero no me lo piques con la que ya la figura. Pues nada más en la pivot table quitando. entonces dando una pues ya sé,
Inclusive yo lo que hago, por ejemplo, yo hago esto, por ejemplo. Bueno, después de que tengan este primer origen de datos, pues ya nada más van a darle en insertar, tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo, y estarían aquí junto a nosotros. Aquí está cómo irían las columnas, las filas, valores. Y lo añades ahí. No, pero es una recomendación. Aquí ya le pone usted columnas. Le ponen cantidad vendida, le ponen valores. Selecciona una opción que te diga. Y ya vas a necesitar ya las trampas. Producto columna. Va vendido a valores. Y aquí en nuestra tabla dinámica también podemos ir configurando los campos valor. Cada campo dentro de la tabla dinámica representa una fila, una columna, un valor o un filtro según el área a la que se incluyó. La presentación de estos campos puede configurarse usando configuración de campo de valor para determinar qué tipo de cálculo mostrar en la tabla dinámica. Podemos acceder a configuración de campo de diversas maneras. Una de ellas sería irnos, así va a ser un poquito más grande esta pantalla. Una de ellas pues sería aquí en analizar tabla dinámica. Tenemos que seleccionar algún valor, por ejemplo, seleccionamos las columnas de cantidad vendida. Podemos ir a lo que es campo activo y configuración de campo. Esa es una ruta. Otra ruta sería que ustedes nada más le den clic derecho. Configuración de campo de valor. Ahí ya sería cuestión de la que ustedes eligieran. De valores. Abajo es. Aquí le damos clic derecho. Configuración de campo de valor. Vamos a ver qué sale aquí. Nos sale este cuadro de diálogo. Vamos a explicarlo. En este cuadro de diálogo es posible asignar un nombre
al campo usando el cuadro nombre personalizado. Si ustedes lo quisieran, ahí lo pueden modificar. Y se divide en dos secciones principales. Resumir valores, en la que estamos por default. Y mostrar valores común. En resumir valores, permite seleccionar el tipo de resumen para visualizar los valores. La suma es aplicada por defecto, pero es posible emplear un tipo de cálculo distinto si nosotros quisiéramos. Seleccionamos el cálculo que necesites y hacemos clic en el botón aceptar para aplicar los cambios. El valor de la tabla automáticamente será actualizado. Por ejemplo, en vez de suma, si quieren le ponen promedio. Le damos a aceptar. Si no se aplicó un cambio, nos vamos aquí a total general. Vamos a ver. Clic derecho, configuración de campo de valor. Por ejemplo, a promedio, vamos a ver, no lo muestra. También podemos poner las cuentas. Por ejemplo, clic derecho. Pues promedio no lo está mostrando porque no tiene con qué analizarlo. Pero por ejemplo, si le ponen ustedes, si le colocan. Caray. Si le colocan el recuento. Ahí viene, ¿cómo se llama el huracán? Oliver, ahí viene ese mero. Si le ponen recuento, pues les va a contar el número de cantidades. Si le ponen el máximo, pues les va a mostrar los máximos de cantidades vendidas. Pues en este caso 200. Configuración de campo de valor, mínimo. Les mostrará el mínimo. Por lo pronto lo dejamos en suma, que es lo que nos está mostrando más coherente. Luego tenemos lo que hablábamos de mostrar valores como. Aquí en mostrar valores como, en este menú desplegable, por defecto muestra la opción sin cálculo, pero es posible seleccionar distintas representaciones para los datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar el porcentaje del total general. Y ya este informe va sacando el porcentaje de todos y ya nos va mostrando el final aquí. La suma. Aquí ya sería cuestión de que ustedes lo colocaran cuando tengan una tabla conforme al caso de uso que requieran. Pero por default, pues ya lo dejamos sin cálculo. Nos vamos aquí, configuración de campo de valor y mostrar valores como. Y aquí pues les digo, aquí están los diferentes, cómo se pueden mostrar los valores. Por lo pronto, después de aplicar alguna serie de porcentajes, nosotros vamos a darle sin cálculo para continuar. Mande. Sí. Ah, ok. Sí, es que ahorita vamos a ver los tipos de agrupaciones y es donde la vamos a incluir. También desde configuración de campo podemos manipular el formato. Igual aquí
se colocan ustedes en la celda de cantidad vendida, configuración de campo de valor, y desde aquí en formato de número nos aparece este cuadro que hemos visto con anterioridad, el formato de las celdas. Aquí ustedes lo pueden manipular. Por ejemplo, si lo dejamos en número y les dejamos unas decimales para que vean el cambio aplicado. Aquí en configuración de campo de valor, acá abajo está el formato de número donde entramos. Le damos clic en aceptar y ya aplica este formato. Formato de número y pues aquí es donde ustedes lo están modificando. No, nada más por ejemplo, aquí usted selecciona una celda nada más. Como son todas las de cantidades vendidas, configuración de campo de valor, la del total. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí le cambiamos a lo que es 1. Igual y se me... En cualquier, bueno, debería de en cualquier. Sí. ¿Acepto? No creo, ¿no? También le pusimos. Sí, por ejemplo, aquí, no sé, en esta, ¿no? Y luego vamos a configuración de campo de valor por formato de número. Ah, ok. Entonces ya les permitió o no. Por ejemplo, se va usted a selecciona, ¿no? Y luego configuración de campo. Y luego formato de número. Ah, ok, no, descuide. Y aquí ya manipulan las posiciones o el formato y le dan a aceptar. Muy bien. También con una tabla dinámica pueden, lo que comentábamos, agrupar y desagrupar datos en campos. La agrupación de datos es usada para consolidar un subconjunto de datos con propiedades similares que puedan ser analizados de forma conjunta. Esto lo va a determinar por cada persona al crear sus informes con tablas dinámicas. Existen 3 formas de realizar agrupaciones de datos y según el tipo son las agrupaciones por datos de tipo fecha, por valores numéricos y elementos de texto aplicando selección múltiple. Vamos a empezar a agrupar por fecha y aquí sí vamos a arrastrar el campo de fecha entonces a filas. Si por ejemplo les pasó como a mí que tuve que cerrar lo que fue la lista de campos, aquí en mostrar está la opción para que se despliegue de nuevo. Es analizar tablas dinámicas, mostrar lista de campos. Entonces voy a hacer el formato, cambiarle la resolución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fecha de venta, vamos a arrastrar las filas.
de toda la interfaz. Como hicimos ahorita nuestro origen de datos muy sencillo, nada más hicimos como una secuencia de números. Ahorita para ver lo de agrupación de datos, vamos a actualizar nuestras fechas. Esa actualización de datos lo tenemos que hacer en nuestro origen. Por ejemplo, nos volvemos a donde tenemos nuestro origen, lo tenemos ya sea ahí mismo, si colocaron en la misma hoja, o bien, si colocaron en otra, nos vamos a este origen. Y en fecha de venta, vamos a cambiarle aquí, en vez de que sea junio, vamos a ponerle, por ejemplo, la segunda fue en enero. La tercera fue allá por marzo. En la cuarta vamos a ponerle que viajamos en el futuro, ahora 21 de septiembre del 2024. Y acabaríamos el 22 de diciembre, por así decir. Ojo, este cambio lo estamos haciendo en nuestro origen de datos. De manera automática, si nos vamos a la tabla dinámica, no se lleva a cabo la actualización así de manera automática. Para hacerlo, tenemos que, aquí seleccionando nuestra tabla, bien, nada más dando clic en analizar tabla dinámica. Tenemos que buscar este botón que se llama actualizar. Actualizar. Sí, actualizar todo o actualizar nada más. Aquí vamos a ver las opciones. Por ejemplo, si usted le pone actualizar o bien al F5, para los que les gusta el atajo en el teclado, el shortcut, obtiene los datos más recientes desde el origen conectado a la celda activa. Si ustedes tienen una celda activa nada más, pues esa es la que les va a actualizar. Entonces, la preferencia es en actualizar todo. Vamos a ver shortcut, control al F5, actualiza todas las fuentes del libro y permite obtener los últimos datos. Entonces, para este ejemplo, vamos a darle actualizar todo. Y aquí pues ya les debería demostrar las fechas que modificamos de nuestro origen de datos. Hizo cambios en todas. Bueno, entonces vamos a agrupar. Para eso vamos a seleccionar, por ejemplo, la primera fecha. Le vamos a dar clic en agrupar. En su fila que tenga una fecha.
Vamos a explorar qué es lo que dice en agrupar. Aparece este cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de agrupación deseada. Excel automáticamente nos va a reconocer la fecha inicial y la fecha final. Aquí pues le está agregando un día más al 22 de diciembre o a la fecha que le hayan colocado ustedes. Es posible seleccionar más de un agrupador, por ejemplo, seleccionar meses, trimestres y años. También podemos crear agrupaciones por cantidad de días en concreto. Para hacerlo, solo selecciona los días y escribe la cantidad de días que deseas en el cuadro de número de días. ¿Ese día? Sí. Usted selecciona días y aquí usted manipula su semana, su jornada laboral o días hábiles o días naturales. Por ejemplo, si ustedes quieren explorar días, meses o trimestres, adelante. Aquí para el ejemplo vamos a hacerlo por trimestre. Para quitar una selección, o sea, por ejemplo, ahorita tenían los días así, pues nada más le dan clic en días y lo que se le quede en azul, eso es lo que se va a aplicar. Y aquí ya las fechas se colocaron agrupadas por trimestre, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 4. Si vamos aquí al... A ver, con la deja, vamos a ver. ¿Quién fue, perdón? A usted. En hecho, vale. También. Ahí ya seleccioné si quiere días, trimestres, meses. Preferencia una selección, si tuviera muchas fechas, pues sí, sería bueno varias selecciones. Ok, por ejemplo, aquí vamos a la fecha, y lo clic derecho, y agrupar. Y ahí, por ejemplo, usted, ya sea trimestres, meses, por ejemplo, yo escogí trimestres. Ajá. Ah, es que usted creó aquí un origen de datos. Hay otra región llamada no ERG. Cuando haga un cambio, pues aquí vamos aquí otra vez a analizar. Puede ser, ¿no? Que hacer muy bien. Sí, se nos agrupó. Sí. Muy bien. Si quieren darle, les digo, más profundidad, pues lo que pueden hacer es, por ejemplo, ahorita escogimos nada más trimestre, pueden
En agrupar, pueden agregar meses. Tener estas dos. Y ya cuando se hace un subconjunto de datos, que cuando ustedes despliegan, pues ya ven que está en trimestre, enero y sur. Aquí lo que son las filas, ustedes pueden manipularlas, por ejemplo, cuál es el orden que queramos. Por ejemplo, región de venta la subimos hasta arriba. Y ya pues nos dice y nos hace el subconjunto por meses. Esa es una forma de agrupar por fecha de venta. También lo que podemos hacer es una agrupación de campos con valores numéricos. Esto es útil si en el origen de datos hay campos que puedan ser agrupados en rangos. Para hacerlo, vamos a crear, aquí nos faltó bueno, nos faltó, no lo creamos. En nuestro origen de datos vamos a agregar una columna llamada precio. El orden no importa, si quieren, la quieren pueden hacerla aquí de este lado. O insertar nada más aquí entre cantidad y región, como quieran, ¿eh? Aquí directo, su origen de datos, ustedes le colocan precio. Luego ya se inventan unos precios de prueba. Y luego, ya cuando tengamos nuestros precios, 50, 30, 50, 70, 30, obvio, pues tienen que tener una coherencia. Por ejemplo, pues el producto A no puede tener dos precios, o en unos casos muy específicos, pues sí, pero en este caso sencillo, si ustedes tienen el producto A y le ponen un precio, pues tratar de que acá abajo el producto A tenga el mismo precio, igual el producto B y el producto C, para que ahorita la agrupación no sea tan, pues no sea coherente. Luego aquí en hoja 2, pues sería repetir el caminito. Se pueden ir a analizar tabla dinámica, actualizar todo. Controlar el F5. Y aquí en nuestros campos de la tabla aparece precio ya agregado. Vamos a retirar las otras agrupaciones para ir viendo que no se nos overlapping, no se nos sobrepongan. ¿Cómo la retiramos? Pues por ejemplo vamos a retirar trimestre dando clic y meses. Y así precio, lo jalamos a filas. Pues, como comentábamos, agrupar campos con valores numéricos es útil si en el origen de datos hay campos que puedan ser agrupados por rangos. Aquí tenemos rangos de precios.
Ya lo que hicimos fue retirar las agrupaciones realizadas por las fechas. Arrastramos al área de filas un campo con formato numérico moneda, por ejemplo, precio. Vamos a hacer clic derecho sobre el campo en la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí sí ya está en filas. Vamos a irnos a precio. Recuerden, esta es la cantidad. Lo tenemos en columnas y este es nuestro precio. Vamos a dar clic derecho. Antes, si ya lo hicieron previamente, pues qué bueno. Si no, hay que, por ejemplo, para darle una diferencia a cantidades, vamos a ponerle formato de número en moneda. Aquí ya nos sale otras opciones porque ya está tomando subtotales y todo ello por el subconjunto de datos creado. Por ejemplo, vamos a darle formato de número, moneda, a nuestra campo precio. Aquí ya tenemos ya la diferencia del campo y la cantidad para tener ahí que no nos confundamos. Así vamos, por ejemplo, a darle clic y luego le damos a agrupar. Como detectó que es numérico moneda, como vemos, empieza la agrupación en comenzar en y en terminar en 30 o 70 y luego por. Comenzar en indica el valor para comenzar la agrupación. En este caso está tomando el valor mínimo que detectó entre toda esta tabla. Y luego, el terminar en establece el final de la agrupación. En este caso puede ser hasta 70. Son todo el rango de entre 30 y 70, que lo que tenemos en precio. Si ustedes tuvieran más artículos con precio, con costo, pues ahí ustedes ya pudieran dividir entre más agrupaciones. En este caso así lo dejamos, 30, si es que tienen este precio, ¿verdad? Su precio mínimo, su precio máximo. Si pusieron o colocaron valores abajo de 100 pesos, pues lo dejamos en 10 para hacer el rango. Y damos clic en aceptar. O sea, aquí ya se nos está agrupando por estos valores de entre 30 y 70 y haciendo el rango de 10 en 10. ¿Listo? ¿Todos con su agrupación? Muy bien. Pues esto suave cuando tiene uno dimensionales con tolerancias, ¿no? Sí, sí, ese caso de uso, pues hay que aplicarlo en lo que les pueda servir. También tenemos lo que son los elementos, podemos agrupar por elementos de texto. Ahorita para el ejemplo, pues hicimos algo muy básico, ponerle producto A, B y C. Pero a diferencia de las agrupaciones por fecha y numéricas, no se pueden procesar los elementos de texto automáticamente, ya que no reconoce los patrones entre ellos. Este proceso lo vamos a hacer de una forma, pues, más manual de lo que hubiera sido una agrupación por números y fechas. Vamos a cambiar entonces en nuestra hoja 1, en vez de que se llame muy austero producto A, producto B, producto C. Por ejemplo, vamos a agregar más valores, vamos a agregar lo siguiente. Algo para que, no sé si
si sea lo que producen, pero para que, sí, para que se sientan en casa. Las bombillas LED. Hacemos más grandes. Se volvió loca mi lupa. Un momentito. Ahí está. Un momentito que mi lupa se volvió loca. No quiere. Se revela. Las luminarias de techo. Luminarias colgantes. Iluminación para almacenes. También se venden unas bombillas LED estándar. Unas lámparas LED para exteriores. De techo otra vez. Unas luminarias colgantes. Y luego también se vendían unas iluminaciones para almacenes. Aquí pues vamos a modificar las fechas. Esos productos.
Entonces ampliamos nuestro origen hasta 10 registros para que pudiéramos apreciar bien la agrupación por texto. Igual vamos a ver los precios que se respeten. Por ejemplo, la bombilla LED que se quede en 50 pesos, la lámpara LED para exteriores en 30, las luminarias de techo en 50, luminarias colgantes 70, iluminación para almacenes, vamos a ponerle que 100. $50, 30. Aquí es 30 también. Cenes, las bombillas LED estándar, se vendieron 50 a 50 pesos en la región norte. Lámparas LED para exteriores, se vendieron 300 a 30 pesos. La región sur. Las luminarias de techo se venden 200 a 10, 200 a 50. Ya 10. Luminarias colgantes se vendieron 30. A 70 pesos. Y la iluminación para almacenes se vendieron 10 a 100. Así les quedaría la tabla, por ejemplo, su origen de datos. Muy bien, vamos entonces de vuelta a nuestra tabla. Vamos a actualizarla. Analizar tabla dinámica, actualizar y actualizar todo. Aquí ya se nos muestra en las columnas. Vamos a hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, ahora vamos a pasar lo que es la región de venta. Vamos a ponerla como columnas, colocarla como columna y el producto como filas. Por lo pronto el precio lo dejamos excluido. Lo utilizamos. Y vamos a empezar a agrupar. Para agrupar estas celdas, como comentábamos anteriormente, no podemos darle clic aquí y luego agrupar.
nos va a salir este mensaje de no se puede agrupar esta selección porque no, pues no reconoce de forma automática Excel qué es lo que queremos agrupar. Para hacerlo, tenemos que seleccionar todas, escogiéndolas con la tecla Control y luego haciéndole clic a cada una. ¿Ya las tenemos seleccionadas? Ok. Clic derecho. Ahora sí nos vamos a ir a agrupar. Bueno, aquí las agrupé todas en una solo. Vamos a... Ese no era el ejemplo. Vamos a ver. Cuando les pase lo mismo que a mí, que pues si me siguieron, sí les pasó. Tenemos que, tenemos que darle clic aquí y quitar campo. Vamos a ponerlas como en sus categorías, ¿no? Por ejemplo, me imagino que las bombillas y las lámparas van en uno solo, ¿no? Un solo grupo. Entonces ellas, seleccionamos de nuevo. Sí, vamos a quitar aquí le aparece el producto 2. Le da clic aquí y en quitar campo. Seleccionamos las que tengan alguna relación, por ejemplo, bombillas LED. Entonces ya las podemos agrupar. Bombillas y lámparas LED. También podemos agrupar lo que al momento de nosotros hacer la agrupación, también las otras se quedan como que queriéndose separar unas de otras. Entonces, por ejemplo, las luminarias de techo y colgantes, vamos a unirlas en otro grupo, que sería otra característica. Sí, control. La iluminación, pues ya sería otro tipo de categoría. Bueno, iluminación, pues ya no dejó, necesitaríamos agregar otro. Ya no, a los huerfanitos no los quieren. Grupo 1, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué categoría sería aquí? Bombillas LED, no sé. ¿Cómo la categorizan ustedes? LED. LED. Si la quieren actualizar, sus grupos, por ejemplo, pues nomás se van aquí, ¿no? En este encabezado. Y luego, pues aquí le colocarían ustedes, no sé, luminarias. Sí, pues la familia de productos, almacenes, no sé.
Listo. Cuando se vean en la necesidad de desagrupar algunos, pues un grupo que no haya quedado, vamos a checar acá Ojo, aquí por ejemplo, como ven en las filas, no agregamos, o sea, no se agregó, por ejemplo, el grupo 2, grupo 3, grupo 4, sino que en cuanto nosotros estamos haciendo la agrupación, se hace una subdivisión, pero que le coloca producto 2 o el nombre del campo más un índice. Entonces, de aquí, como lo hicimos ahorita, de quitar campo, pues se eliminarían todas las agrupaciones. Esto es nada más si ustedes, como les pasó a mí, de que agruparon en uno solo, pues pueden hacer una eliminación general, quitan el campo. Pero ya si quieren quitar una sola agrupación, por ejemplo, vamos a quitar la de las lámparas LED, se posicionan aquí en donde está su grupo y nada más le dan clic derecho, desagrupar. Y listo, ellas ya se desagrupan. Muy bien, entonces estas tres maneras tenemos para agrupar datos por fechas, por precios, por números y también por texto. Otra función pues, de las varias que tiene las tablas dinámicas son los campos calculados. Una tabla dinámica cuenta con campos o columnas que podemos arrastrar a las áreas de la tabla dinámica. De estas columnas se pueden obtener nuevas columnas haciendo uso de campos calculados que son útiles para mostrar la información que originalmente no se tiene en la tabla. Si, por ejemplo, ya en su origen de datos no tiene alguna información, en este caso vamos a calcular la venta, que sería pues costo por precio unitario. Aquí en su tabla dinámica lo pueden agregar, por ejemplo. Vamos por lo pronto, para este ejemplo, quitamos otra vez la agrupación en producto 2, vamos a quitar todas las agrupaciones que acabamos de hacer. Ya vuelven a estar así. Tenemos en columnas región de venta, las filas es producto y vamos a agregar precio para ir viendo este proceso. Entonces nos quedamos con estos datos en columna región de ventas, filas producto, precio y dejamos esto de suma de cantidad vendida. Entonces ya para crear nuestro campo calculado, seleccionamos un valor, por ejemplo este. Tenemos que buscar una sección llamada calcular, cálculos. Campos, elementos y conjuntos. Y campo calculado. ¿Listo? Vamos a explorar qué significa esto de insertar campos calculados, este cuadro de diálogo. Aquí en nombre, le podemos asignar un nombre al campo calculado para identificarlo. En este caso, si quieren ponerle total venta, total vendido, como quieran.
En la fórmula es donde vamos a aplicar una fórmula para el nuevo cálculo. Para usar los valores de los campos existentes, seleccionamos un campo de la lista de campos y presionamos el botón insertar campo. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una función de producto. Vamos a multiplicar cantidad por precio. Pues primero invocamos a nuestra función producto. Y luego entre paréntesis vamos a colocar qué es lo que vamos a multiplicar. En este caso, seleccionamos cantidad vendida. Insertar campo. Coma. Cantidad vendida, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Por precio. Insertar campo. Por este botón de insertar campo, pues lo que estamos haciendo es agregar un campo de la lista a la fórmula en particular. No nos confundamos con sumar. Sumar no estamos hablando de que es una función, sino que va a agregar el campo calculado actual a la lista de campos de la tabla dinámica y nos va a permitir crear uno nuevo. Y si deseamos eliminarlo, botón eliminar, elimina el campo calculado actual de la lista de campos de la tabla dinámica. Aquí ya nomás nos faltaría cerrar paréntesis. Y antes de que le den aceptar. Haciendo unas pruebas, vi que en estos tipos de casos, si le dejamos así, ¿no? Vamos a hacer el de aceptar para que vean que nos da un valor incongruente. Y déjenme. Mostrarles este campo de expresión. Aquí si aún tienen ustedes agrupado el precio, vamos a desagruparlo. Por ejemplo, aquí el precio, si lo tienen así agrupado, vamos a desagruparlo. Entonces aquí nos empieza a dar nos dice que, por ejemplo, 150 por 50 son 15,000, pues no, es incorrecto, son 7,500. Los está como que tomando doble lo que es la cantidad. Entonces, lo que hicimos aquí, volvemos a introducirnos a cálculos, campos de elementos y conjuntos, campo calculado. Aquí les da, si tienen más campos calculados, aquí les van a aparecer en sus nombres. Aquí nada más seleccionamos total vendido. Nos arroja la fórmula. Entonces, para que nos dé un valor coherente, vamos a dividirlo entre 2 porque pues está elevando la cantidad doble. Me puse a buscar la tabla y no supe por qué, la verdad. Le soy sincera. No sé si por las agrupaciones, por las sumas. Hay que verificar eso. Lo que sí vi es de que lo estaba dobleteando. Entonces así les tiene que quedar su fórmula, la de total vendido o ventas. Tienen que hacer la división entre 2 para que les salga datos que sí son correctos.
Pues ya aquí, pues ya da la cantidad que sí debería de dar. O sea, la bombilla cuesta 50 pesos. Si se lo multiplica por 150, pues sí debe dar 7,500. Vamos a aplicar un formato. ¿Qué formato en dónde? En el total vendido para ponerlo en pesos. Les digo, si ustedes hicieron la buena práctica desde su origen de datos, colocarle moneda, pues no tienen que hacer esto. Si nos salió la operación. Sí, sí. En caso de que no lo hayan puesto en origen de datos. Cantidad vendida. ¿Cómo? ¿Ese? Cierro paréntesis. Redondeador. Sí. Por eso no salía. Ahora sí igual mucho la fórmula. Pero ya. Por ejemplo, en pilas esta línea suma de cantidad vendida, suma total vendida. Esta también suma de campo. Yo cuando le quito la introducción. Ahora otra vez intentando Luego. Aquí son 50 por 150. Ustedes saben así. Sí, pero mismo no tengo así, pero mira, por ejemplo, si sabes, los lactos de Puede que se deba a la agrupación física. tampoco. Aquí del Lexic. ¿El derecho? Empezamos, ¿no? Y luego vamos a la fórmula. Hola, si estoy listo. Porque sí que no se llama. Ya no estaba aquí. Puede ser eso de la aplicación que lo está doble. Como está no sabe cómo está. ¿Dónde?
Sí, puede ser. Pero sí, ya. No, está bien, porque te lo está dividiendo. Sí, sí, porque yo agrupé los tres, no, idóneo. No, porque mira, fíjate, Sí, son 15,000. 15,000, pero la fórmula de centro 2 está bien, 7,500 está bien. Entonces, a ver. No, sí, está bien, o sea, la fórmula está bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, pues aquí lo que estamos viendo es de que las agrupaciones de datos están dobleteando las cantidades. Es por eso que algunos, si se agruparon en las tres agrupaciones, pues por eso nos funciona algunos entre dos, y a los que no agruparon los datos les funciona sin el entre dos. Entonces hay que tener eso en consideración. Bueno. También podemos aplicar estilos a estas tablas dinámicas. Estos estilos son una forma de hacer más atractivo el contenido de la tabla dinámica, permitiendo resaltar partes de esta con el fin de mostrar un informe más profesional y organizado. Para aplicar un estilo, seleccionamos la tabla dinámica y hacemos clic en la pestaña Diseño dentro de la opción Herramientas de tabla dinámica. Aquí encontraremos los estilos. Por ejemplo, igual que las anteriores, pues aquí ya algunos ya la personalizaron. Aquí la pudieran ustedes colocar los colores que quisieran. Ya les da un resalte, resaltado. Una forma rápida de aplicar un diseño a la tabla dinámica es seleccionar el diseño de informe. A diferencia de en estilo, un diseño de informe permite cambiar de forma rápida la estructura completa de la tabla dinámica. Para aplicar el estilo de informe, hacemos clic en la pestaña Diseño, en la sección Herramientas de la tabla dinámica. Aquí es la pestaña Diseño. Y luego aquí ya vienen los diseños de informe. Aquí se ofrecerán diversas opciones para modificar el diseño de la tabla dinámica. Seleccionamos la opción Diseño de informe y aplicamos el diseño Mostrar el formato en esquemas. Vamos a ver. Al darle Mostrar el formato en esquemas, pues ya nos está. Aquí se quedan, por ejemplo, se quedan en memoria los productos. Ya nos está mostrando en esquema. Ustedes ya pues aquí es cuestión de que lo personalicen como lo quieran aplicar. Ejemplo, diseño de informe, mostrar en formato compacto. Recuerden, aquí en diseño de informe.
Luego hay una, por ejemplo, dejamos en esquema como ustedes quieran, ¿eh? Luego hay un apartado llamado la segmentación de datos, la cual nos permite acotar la información mostrada dentro de una tabla dinámica, haciendo uso de campos disponibles en ella misma. Para hacerlo, se utilizan cuadros de filtros que hacen más dinámica la interacción y el filtrado de la información. Entonces, vamos a seleccionar una celda dentro del rango de tabla dinámica. Ejemplo, puede ser el precio. Luego nos vamos a la pestaña analizar, tabla dinámica. Y luego tenemos que irnos a donde dice filtrar. Para aquí encontrar la segmentación de datos. Para este ejemplo, vamos a, por ejemplo, seleccionar lo que es producto y la región de la venta. Ya que lo tengamos listo, le damos clic en aceptar. Y se nos van a generar estos paneles. Y vamos a... En esta hoja se generan estos paneles que contienen los elementos únicos disponibles en cada campo seleccionado de la tabla dinámica. Estos paneles pueden ser cambiados de posición y tamaño. Al hacer clic sobre algún elemento, se aplica un filtro sobre el reporte. Por defecto, se permite aplicar un filtro a la vez. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver nada más el norte, filtra valores nada más de norte. En caso de que queramos aplicar más filtros, tenemos que dar clic sobre este mismo botón, este botón que les voy a mostrar, para que nos permita la selección múltiple, o ahí está el atajo de teclado, ALS, Al más S. Y se entiende que un elemento de la segmentación de datos está aplicado cuando el fondo de este no es blanco. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver norte, sur. También para llevar a cabo que se seleccione múltiple, sí tenemos que, en algunos casos, les digo que se mantenga presionado este, o bien ustedes con control lo van seleccionando. ¿Listo todos con su segmentación? Sí. Y cuando ya tengamos nuestros paneles, nuestra segmentación de datos, se nos habilita el panel de segmentación en la cinta de opciones. Vamos a ver. Aquí es el que nos estamos refiriendo, desde la cual ustedes pueden cambiar el nombre de la segmentación, aplicar estilos y modificar propiedades como el ancho y alto del mismo.
Aquí lo que ustedes van a afectar en tamaño o en estilo viene siendo estos paneles. Por ejemplo, aquí yo quiero que mi panel no sea azul, quiero que sea verde, por así decir. Y aquí cambia. ¿Cuál es el otro? Queremos que nuestro panel sea de otro color. De igual manera, pues ustedes colocan el ancho y el alto, las columnas. Aquí pues ya ustedes lo personalizan conforme queramos. También tenemos la llamada escala de tiempo, que en esta escala de tiempo es otro tipo de segmentación de datos especial para cuando tengamos campos de tipo fecha. Nos permite agrupar y seleccionar las fechas por diversos periodos de tiempo y asimismo aplicar filtros con base en estos. Vamos a dar clic en la pestaña Analizar. Aquí vamos a eliminar estos por lo pronto. Se lo seleccionan y le dan suprimir. Aquí se quedó el filtro aplicado, pues aquí lo desglosamos. Borrar filtro. Vamos a mostrar lo que es la lista de campos, si es que la hayan ocultado. Y vamos a agregar lo que es la fecha de venta, pero ahora como columna. Aquí tenemos dividido en trimestres. Vamos a quitar esta agrupación para ver la escala así como en formato calendario. A ustedes les salió así trimestre, mes, día. Le damos clic, desagrupar. Estamos agregando la fecha de venta a columnas. Y luego le quitamos el filtro o la agrupación, mejor dicho, de trimestre, meses o días que tenían para que se nos muestre la fecha así. Y en donde mismo, donde insertamos la segmentación de datos, que viene siendo en analizar tabla dinámica, filtrar, está una opción llamada insertar escala de tiempo. Por automático, la escala de tiempo va a ver los campos de tipo fecha nada más. A estos campos tipo fecha le vamos a dar a aceptar, lo seleccionamos y lo aceptamos. Se nos muestra este nuevo panel en donde nosotros ya podemos seleccionar, por ejemplo, julio. Si hay algo en julio, pues no hay. Podemos ir arrastrando agosto, septiembre. Nos muestra esta información.
Aquí ustedes, igual que en las agrupaciones, tienen años, trimestres, meses y días. Por ejemplo, aquí hay que hacerla un poquito más larga para que nos salga esta barra de desplazamiento. ¿Y podemos con la escala? No, no. Pero lo que no sé, ¿cómo le hago para Pueden ser. Si los puedes ganar. Por ejemplo, si se esperanza, hace por ejemplo 2 meses, pueden ser 2 meses. O por ejemplo, 5 meses, ¿no? Por partes. Para la Tan solo una vez al es que en una tabla para en una clase para que tengas la información las al tiempo y se va haciendo porque a veces escribimos y nos dejamos a la otra que estamos ahí le digo y a esas cosas así tan sencillas entonces me falló el ratón y va a funcionar y nos enseñan el articulación. Hace poquito tengo razón 27 y me dijo que es un chico. Pero nos hacían, nos quitaban el batón. Ya eso no no. Bueno, hace su escala. Vamos a proceder la removemos para ver lo de los gráficos dinámicos. Si deseamos crear una representación interactiva de los datos, un gráfico dinámico es lo que buscas. Esta herramienta suele ser muy útil para mostrar categorías y series de valores, al igual que los gráficos estándar, solo con un toque más interactivo. Todo gráfico dinámico parte de la creación de una tabla dinámica, ya que su dinamismo se lo proporciona esta última. Por ejemplo, así como tenemos la tabla, vamos a dar clic sobre ella. Nos vamos a lo que es analizar la tabla dinámica.
A ver dónde quedó. Gráfico dinámico. Analizar tabla dinámica. En herramientas tenemos lo que es el gráfico dinámico. Aquí, pues, igual que un gráfico común y corriente, pues viene en la serie de gráficos que podemos utilizar. En este caso, cajas y bigotes, órale, eso no lo conozco. En este caso vamos a utilizar lo que es las columnas agrupadas. Ese de cajas de bigotes es más estadístico. Ok, ok. ¿Y qué diferencia tenemos? Como ven, al insertarlo, el de columnas agrupadas, es de que se incluyen filtros aquí mismo en el gráfico. Entonces, igual ustedes seleccionarían norte, los datos que ustedes quisieran mostrar nada más, y les sale aquí esta información. Pueden, inclusive las fechas, mostrar nada más, no sé, enero, marzo, que es lo que se vendió. Entonces, este gráfico dinámico, pues lo que le proporciona es, o pueden ver un producto. Aquí en los filtros, pues van borrando van seleccionando todo, o si no les sirve, lo van quitando, en borrar filtros de fecha de venta. Entonces, esto es de lo que se trata, es que es un gráfico que, a diferencia de un gráfico normal, les va permitiendo interactuar con él. Quedando. Sí, a mí también me vale. Pero si ya no los tengo en la tabla. ¿Tienes los? Pues sí, aquí ya no lo tengo. Ya no sé. Ok, los filtros, se los filtros. Ahí en el tema del siguiente. Sí, había una opción. Bueno, cuando era el segmento, pues, parece que salen los dos. Es que no son de ser y ahí no sé cómo se simplifica, pero no sé dónde voy a hacer el otro. ¿Dónde? Pero no sé si se vaya a aplicar acá. Aquí ya se me está, pero acá no sé. Por favor, le pero a ver opciones. Pero hay que buscar. A ver si. Análisis de gráfico. Hay que usted, ¿no? Análisis, ¿no? Una que investigar. Muy bien. Pues hasta aquí la clase de hoy.
Ahí acabamos lo que fue este módulo, que fue introductorio. Ya pues ya las cuestiones administrativas, ¿verdad? De presentarle la oferta del módulo 2, pues ya la realizarán sus administrativas, pero ya en el módulo 2 pues vamos a entrarnos más en estas funciones más especializadas, en macros y todo ello. Les agradezco mucho su consistencia, porque sí se está difícil. ¿A qué horas entran? 7 de la mañana y luego, no, pues 12 horas más, 6. Oh, no, pues sí, sí les agradezco mucho su asistencia, su dedicación y pues ya estamos al pendiente nada más. Sus diplomas van a ser emitidos por parte de ICATEC y de igual manera, pues ahí está el grupo que creamos, ahí se les está compartiendo el contenido temático y fue un placer darles el curso y esperemos que que se capitule el módulo 2 para seguir colaborando. Muchísimas gracias. Déjenme, les dejo la lista a los que faltamos. ¿Les pidieron las evidencias o? Ah, ok. Sí, pues yo ahorita acabo de constituir el repositorio y se los comparto por el mismo grupo donde hemos estado colaborando con el contenido. De igual manera ahí. Ah, ok. Mendoza y lo Ah, vez no vine aquí, fue que ¿cuál es su nombre completo? Rosa Jaime Mendoza. Rosa Jaime Mendoza, porque para tenerlo en. Sí, Sí, sí. porque con Pilatos. Ah, no, pues es que son imprevistos. Bueno, nos vemos en el siguiente módulo. Nos vemos. Estén bien. Mucho gusto y estamos a la orden. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, nos vemos. Yo también, porque Gracias, nos vemos. Ponemos el planeador, bueno, pero nunca que así es conmigo. Con una cosa. De momento no tienen ni información del curso de inglés. De momento no, pero me parece que la vinculación se va a comunicar con ustedes, porque creo que querían primero. El Excel y luego el inglés. Ajá, sí, para no saturarlos después. Porque ya va a venir toda la semana, pues sí, ya está más heavy. Entonces yo creo que así va a ser. Sí, sí. Pero así va a ser entonces. Y ya del módulo, ya dependiendo de que digan ella. Sí, Pero creo que sí va a haber módulo 2. sí, pues nos falta Sí, hace falta más tabla dinámica de macros y luego ver los Power Pivots, la importación de datos, algo ya más especializado. Eso es lo que nos toca. Dale, un gusto, hasta luego.
por